Este es el Museo Mitológico Ramón Elías. Él fue el señor Ramón Elías el que mandó a hacer este museo con materiales de la época colonial, de casa e iglesia que se echaban en el interior. Todos son originales, las puertas, techos, pisos, paredes. También él creó la parte de la mitología guaraní y también tenemos dos piezas que era parte de los jesuitas franciscanos y de la guerra que tuvo el Paraguay. Y empieza así con Taú y Queraná. Taú era un espíritu maligno que se transformó en un hombre porque se enamoró de Queraná. Queraná era la hija del cacique Marangá. El papá de ella no quiso esa unión, entonces pelearon 7 días, 7 noches ganando Taú al papá de Queraná. Entonces Marangapú maldijo que la unión entre ellos, todos los hijos iban a nacer nuevos. Y tuvieron 7 hijos cada 7 meses. El primero fue el Teyú Yaguá, cabeza de perro, cuerpo de lagarto. Yaguá es perro, Teyú es lagarto. Les comento que el Teyú Yaguá de Paraguay solamente tiene una cabeza, porque hace un buen tiempo están confundiendo que tiene 7 cabezas. Y el que tiene 7 cabezas es la mitología griega. Ahí todos los mitos tienen muchas cabezas y ellos sí tienen su Teyú Yaguá con 7 cabezas. Lira, Sira, algo por el estilo se llama. El segundo es el Boituí, cabeza de loro, cuerpo de víbora, patas de loro. Tuí es loro, Boy es víbora. El tercero es el Moñay, que era una víbora gigantesca con cuernos, con dientes y una barba. El cuarto es el Yacuyateré, que es el duende de los niños, que cuando los niños se portaban mal, dice que venía con su varillita, golpeaba la puerta, le hipnotizaba y lo llevaba al bosque. Si se portaban bien volvían o si no ya se quedaban perdidos. El quinto es el Curupí, que es el duende de la señorita, que cuando las chicas se portaban mal, dice que venía con su órgano genital, lo enrollaba y lo llevaba al bosque. Si se portaba bien volvían o si no, se quedaban perdidas también. El sexto es el ahuao, que era como una oveja parada con 2 patas, y era el más malo entre los hermanos, que cuando él te aparecía, dice que tenías que buscar la planta del pindó, de la palmera y en último caso el cocotero, que eran plantas bendecidas, y así te librabas de él. Y el último es el Luiso, que de día era hombre, los días martes y viernes a la noche con luna llena, se iba al cementerio, se revolcaba por los cadáveres y comía, y se convertía en un perro grande. Así empieza la mitología guaraní, con la maldición del papá de Queraná, que todos los hijos nacieron monstruos, y los otros ya son aparte. Capiatá es la ciudad de los mitos. Acá el señor Ramón Elías mandó edificar el museo, creó la parte de la mitología para que la gente conozca la mitología guaraní. Y según la leyenda, que en la ciudad de Yaguarón existía una cueva donde estaba Yaguarú, que quiere decir el papá del perro, que tenía 5 ojos, el que cuidaba y protegía a los 7 hijos de Taú y Queraná, y que de ahí viene el nombre de la ciudad de Yaguarú, perro grande. Este es Tlatalú. Paraguay era un país muy rico antes de la guerra de la Triple Alianza, lleno de oro, de tesoros, que cuando iban a ir a pelear, dice que guardaban en cofres o en baúles los tesoros y enterraban, pensando que algún día iban a volver a buscar. Con el correr del tiempo, el contacto del sol con los metales, dice que aparecía un fuego y un perro blanco sin cabeza, mostrando que ahí estaba enterrado el tesoro. De plata es el tesoro, es bajo tierra. Este es el Cabucora, el fantasma del bosque. Cabu es bosque, Cora fantasma, pero un fantasma bueno, el que cuidaba y protegía los bosques, que cuando los hombres querían echar los árboles, siempre estaba Cabucora cuidando y protegiendo.
La mayoría de los mitos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo bueno que ellos cuidaban y protegían la naturaleza, el agua, los animales, las plantas. ¿Qué es? O sea, es como una raíz. Sí, un árbol. Un árbol mojo, Le tiene vamos a que salir decir. así, ¿verdad? Sí, conozco. Este es el boyaguá, cabeza de perro, cuerpo de víbora. Que cuando él tenía hambre, dice que aullaba como perro. Y las presas, los pescados, lo agarraba con la colita, lo clavaba con la lengua y comía. Y donde él estaba, todo era mejor. El agua más cristalina, lleno de pescado, o si vivía cerca de alguna cosecha, todo era mejor. Este es el valle. Los primeros habitantes de Paraguay en Sudamérica fueron los indígenas. Y nosotros tuvimos 120 etnias, ¿verdad? Sí, 20 etnias. 20. Y uno de ellos era el indio guaraní, que vivía en las chozas, en los bosques, y que hacía mucha hechicería por dinero. Y tantas cosas malas hizo que la gente se cansó de él y le echó. Y vino, él corriendo, subió en una canoa que se convirtió en un huevo y él en un monstruo. Lo que demuestra es lo que nosotros hacemos, lo bueno o lo malo. Y tanto daño hizo que se convirtió en un monstruo. Yo esas cosas escuché de mi papá, lo que estoy diciendo, lo de la canoa, eso me acuerdo. Se llama la visión, que era una chica joven que le mataron muchos hombres violándola sobre un puente y quedó su alma en pena, en forma de árbol, de humo y de mujer, que se pasaba llorando porque quería su salvación. Hasta que un día vino un sacerdote, bendijo ese lugar. Ella se salvó, pero le aparecían las personas que robaban, que mataban, que hacían daño. Por eso dice mala visión. Y este es el Tupac, el dios de los guaraníes, que el árbol de la barba le costó para crear al mundo, el sol y la luna. Y este es el último, el bombero, que aparecía durante la noche en los bosques, en las chozas, y no se le distinguía porque era oscuro y en esa época no había electricidad, que cuando él aparecía se veía como un bulto negro y tenías que dejarle el tabaco, la miel y la caña, y te ayudaba en todo. Un día fallaba, dice que soltaba los animales del corral, tiraba piedra, coco sobre el techo, silbaba, le imitaba pajaritos, pollitos, no le dejaba en paz a los dueños de la casa. Y también comentan de que aparecía un perro, un gato sin poder caminar al día siguiente y decía, o popó ese bombero, le tocó el bombero. Y también habrán visto alguna vez ustedes los hongos por el patio y decían que era el popero de cacá, que era el popó del bombero, que seguramente está por ahí, por eso aparecía. Y que si le volvías a poner el tabaco, la miel y la caña, te seguía ayudando. Esos son todos los mitos que creó el señor Ramón Elías. Le faltó algunos, pero ya no hubo un tiempo. Y esto tiene más de 70 años. Porque de jovencito empezó a hacer, creando, juntando todas las cosas para alguna vez abrir su museo.